Capítulo 3. Rumbo a la antigua capital. Parte 12. De pie en la parte superior del tren, Menon miró atentamente el paisaje que avanzaba con rapidez mientras su cola de caballo se agitaba contra el viento. Más hacia adelante, podía ver la siguiente parada. Todavía era solo una mancha en la distancia, pero se acercaban cada vez más a medida que avanzaban por los raíles. Normalmente, el tren habría disminuido su velocidad para mantener el horario de servicio, pero este tren no podía desacelerar en absoluto. Pidió a los mecánicos que hicieran lo que pudieran, pero ahora que el tren había cogido tanta velocidad que sería bastante difícil detenerlo por completo aunque reparara en él los frenos. Gracias al Senor no se toparon con ninguna curva prolongada, pero como el tren no podía ajustar bien su velocidad, ya estaba empezando a alcanzar al tren que le precedía, pero a este ritmo, chocarían con ese tren justo al llegar a la estación N. La única forma de sacar a todos los pasajeros con vida era forzar al tren a detenerse. ¿No? Mientras Menon miraba seriamente a la distancia, las rodillas de Akari temblaban de miedo. Ella también estaba de pie en la parte superior del tren, con su cabello agitándose en el viento, apenas sosteniendo su falda con una mano. Esto da mucho miedo. ¿Por qué estamos encima del tren? Los ojos de Akari se llenaron de lágrimas. Menon se encogió de hombros. Es la forma más fácil de ver lo que pasa más hacia adelante. Pero, Menon, no creo que sea seguro subirse al techo de un tren sin barandillas ni nada. Da mucho miedo, sí. Esto es una emergencia. Sé que tienes miedo, pero por favor, cálmate, no puedo. Y tu cara también me da miedo ahora mismo. Si me preguntas, ¿me gustas más cuando sonríes? Menon no pudo evitar sonreír un poco por los gritos de Akari. Está bien. Toma, agárrame la mano. Así está un poco mejor, ¿no? Menon sonrió servicialmente y le tendió la mano, y la cara de Akari pasó de una expresión de miedo a una sonrisa brillante. Lo sabía. Eres más guapa cuando sonríes, Menon. Gracias, supongo. Y tu sonrisa es impresionantemente vacía, Es un cumplido. Sí, por supuesto. El humor de Akari mejoró al instante cuando se tomaron de las manos, así que Menon le dedicó otra sonrisa y volvió a mirar el tren. El tren era una masa de acero que podía transportar a cientos de personas. Tenían que detenerlo, y sin que nadie saliera herido. Naturalmente, lograrlo sola sería increíblemente difícil. No era imposible si se contaba con los encantamientos indicados, pero el problema era que Menon no tenía la suficiente fuerza guía como para anular la energía cinética de un tren en movimiento. Ahí es donde entraba Akari. Así que, como decía, tomaré prestada tu poder para activar un encantamiento con el cual detendré este tren. De acuerdo. La idea de Menon era sacar los poderes de Akari y con eso cubrir lo que le faltaba. Como una errante, Akari tenía una increíble reserva de energía. Su calidad y cantidad deberían ser más que suficientes. Sin embargo, no sería fácil. Por un lado, Akari no podía controlar su fuerza guía de una forma tan minuciosa. Su uso de los encantamientos era prácticamente inconsciente, y la única forma en que podía controlarla era con su pureza conceptual del tiempo, así que Menon sería la encargada de dirigir los encantamientos de Akari. Esa era parte de la razón por la que se había ofrecido a sostener la mano de la chica. Lo siento. Para que sepas, esto puede doler bastante. Esta energía era producida por el alma, controlada por el espíritu, y se volvía una con el cuerpo. Era relativamente fácil manipular algo como el soldado sortilego, que no tenía alma ni espíritu, pero incluso así, la resistencia lo hacía mucho más difícil. En circunstancias normales, la mayoría de las personas no eran compatibles con el estado mental de otra persona. Su cuerpo, su alma y su espíritu se rebelarían contra la presencia de la fuerza guía de otra persona. Tanto el objetivo como el intruso experimentarían la misma resistencia natural, por lo tanto, normalmente era imposible controlar la fuerza guía producida por un cuerpo diferente. La única manera de lograrlo sería romper el alma y el espíritu de una de las partes para así reducir su resistencia, o compartir una fuerte confianza mutua. Con el primer método, la resistencia del cuerpo seguiría existiendo, pero el segundo requería de un vínculo tan profundo como para confiar su yo a otra persona. Desde luego, no era un método recomendable para unas viajeras que se habían conocido hace solo 2 días, pero no era imposible. Menon apostaba por la notable confianza inmerecida que le mostraba Akari, y para la propia Menon, no sería un problema. Cuando toda su ciudad natal se volvió blanca y se desmoronó, Menon perdió casi todo de sí misma. Desde que la línea entre su propio yo y los que la rodeaban se difuminó hasta desaparecer, podía conectar fácilmente su energía con otras personas. Akari parecía un poco preocupada por la explicación de Menon, pero aún así asintió. No quiero sufrir, pero... Estoy segura de que todo irá bien mientras esté contigo, Menon. Gracias. Es una ayuda enorme.
de verdad. Con eso, Menou cargó su escritura con poder. Fuerza guía, conectar, escrituras, 1, 2, conjurar, he clavado una estaca para daros a conocer esta tierra. Un momento después, el poder pasó de la parte superior del tren al suelo incluso por debajo, incrustando una cuna de energía en la vena terrenal bajo las vías. El primer paso fue un éxito. Menou no necesitaba utilizar la energía de Akari todavía. Apenas se tomó un momento para respirar, Menou continuó bobeando energía a través de las escrituras. Fuerza guía, conectar, escrituras, 8 y 12, conjuración remota, arrodíllate ante la puerta, pues es el camino hacia el Señor. Una puerta de luz se materializó en las vías de traerse del tren, por donde ya había pasado. En lugar de usarse a sí misma como objetivo, Menou activó el encantamiento en la zona donde acababa de clavar la cuna en la vena terrenal. Una vez que se formó rápidamente sobre la vía de traerse del tren, la puerta de luz se abrió lentamente. Esto creó un poderoso efecto que parecía traer todo lo que estaba a su alcance hacia la puerta abierta. La puerta de luz era una especie de encantamiento utilizado para capturar cosas. Al intentar atraer al tren, que fue designado como objetivo, el poder brillaba en forma de rayas de luz, arrastrando al tren en dirección a la puerta. La atracción de la luz frenó ligeramente el tren. Sin embargo, el efecto era tan leve que apenas se percibía. La fuerza guía que le quedaba a Menou se drenaba mucho más rápido de lo que podría reducir la energía del tren desacelerando. Pero incluso cuando la energía de su alma se secó, Menou mantuvo la calma. Es tu hora, Akari. Ok. Akari cerró los ojos, quizá preparándose para el dolor. Con la mayor delicadeza posible, Menou dejó que los últimos restos de su fuerza guía entraran en Akari a través de sus manos enlazadas. Fuerza guía, conectar. Akari quitó, y la resistencia fue casi nula. Sorprendida por la fluidez de la conexión, Menou presionó desde el espíritu de Akari hasta su alma, y luego vino un estremecimiento. Había algo allí, era algo extrañamente nostálgico, pero innegablemente diferente. En el interior de Akari se concentraba algo inmenso que debería ser omnipresente en este mundo, pero no dentro de una persona. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Menou, algo antinatural que le helaba la sangre debía ser la pureza conceptual. Era tan vasto, profundo y aterrador que incluso rozarlo de esta manera dejaba claro que un humano nunca debería tocarlo. Con la precaución de un funambulista, Menou aisló con delicadeza el poder que brotaba en la superficie del cuerpo de Akari, cuidándose de no tocar la pureza conceptual residiendo en su alma. Extraer, poder. Los hombros de Akari se crisparon. Sus mejillas se sonrojaron y dejó escapar un cálido jadeo. Menou está. NGH. Dentro de mí, ¿te importaría no hacer las cosas tan raras? Las reacciones de Akari sonaron innecesariamente obscenas. Mientras Menou seguía sosteniendo el encantamiento a distancia, entrecerró los ojos hacia Akari, cuyo rubor no hizo más que aumentar. Pero. Realmente, me hace cosquillillas. Bueno, me alegro de que no sea peor que eso. A diferencia del habitual enfoque calculado de Momo, la voz de Akari tenía un tinte de seducción natural que Menou hizo lo posible por ignorar. Normalmente, si uno intentaba controlar la energía de otra persona, no sería raro que ambas partes acabaran sufriendo un dolor extremo. Era un proceso que implicaba tocar no solo el cuerpo, sino el espíritu, y a veces incluso el alma. Era natural reaccionar de forma desagradable al estar tan profundamente conectados, así que las reacciones extremas eran normales. Pero el tema es que mientras que Menou estaba acostumbrada a que su propio cuerpo, alma y espíritu no pusieran resistencia, Akari aceptaba la intrusión del poder de Menou con una falta de resistencia aterradora. Era una suerte que su reacción no fuera más que un cosquilleo, pero eso podría deberse a que la confianza de Akari en Menou era simplemente así de profunda. Desde el fondo de su corazón y desde lo más recóndito de su alma, su confianza era tan grande que Menou literalmente podía usarla tanto en cuerpo como en espíritu. En ese mismo momento, Menou pudo sentir por sí misma la fe de Akari. No tenía ni idea de por qué esta chica confiaba tanto, pero como verdugo, era natural que aprovechara esa confianza como pudiera. Menou se concentró en MS, vía Menou, fuerza guía, suplementar, mantener conjuración, arrodíllate ante la puerta, pues es el camino hacia el Señor. La puerta de luz que se había formado a sus espaldas se hizo mucho más grande. Se había ido empequeñeciendo a medida que desaparecía en la distancia, pero ahora aumentó repentinamente de tamaño. La transformación fue tan rápida que dificultó la medición de la distancia, pero no fue solo el repentino crecimiento de la puerta lo que había cambiado. El tren disminuía su velocidad con tanta prisa como si hubieran utilizado los frenos de emergencia. El retroceso lanzó sus cuerpos en la dirección opuesta al movimiento del tren. Menou recuperó rápidamente el equilibrio y tiró de Akari para evitar que la chica se cayera. Por supuesto, lo hizo sin perder la concentración en interrumpir el encantamiento.
Con la delicadeza de una arana que teje una delicada tela, utilizó el poder extraído de Akari para mantenerla. Era difícil mantener a distancia un encantamiento creado mediante la vena terrenal. El encantamiento tenía que ser lo suficientemente inmenso como para anular la energía cinética del tren, pero también lo suficientemente delicado como para que no lo hiciera descarrilar. Y cuanto más lejos estuvieran de la zona en la que se había instalado el encantamiento, más difícil sería mantenerlo. Menou sintió que su cuerpo podría partirse en dos. Aunque absorbía un poder muy superior a su nivel de tolerancia, lo controlaba con más precisión que nunca. El tira y afloja entre estas dos exigencias desgastó sin piedad su espíritu. NNGH, la presión sobre su voluntad era tan fuerte como la fuerza que detenía el tren. Incluso cuando sobrepasaba los límites de su capacidad para absorber energía, obligaba a su cuerpo a soportar el dolor, pero el tren fue perdiendo velocidad poco a poco. Ya casi está. Mientras su conciencia amenazaba con desgarrarse, miró hacia la parte delantera del tren sin mover nada más que los ojos. La estación estaba cerca. Podía ver el otro tren que ya estaba detenido allí. Se esforzó y reunió aún más energía. No iban a chocar, costara lo que costara. Apretó la mandíbula lo suficiente como para romperse los dientes. No había tiempo ni para respirar. Aunque muera tenía que seguir controlando el encantamiento. Gradualmente, las ruedas se fueron deteniendo, y finalmente, el tren se detuvo. El temido impacto nunca llegó. ¡Ah! Menou jadeó. Al soltar el hechizo, todo su cuerpo estaba empapado de sudor. Comenzó a respirar de nuevo, ya que había dejado de hacerlo inconscientemente en algún punto del camino. Cada vez que inhalaba, sus pulmones se hinchaban. Su visión parpadeaba, debía de tener poco oxígeno. Al estabilizar lentamente su respiración, su visión volvió a la normalidad. Menou miró hacia adelante. Había menos de un vagón de distancia entre este y el siguiente tren. Desde el interior de los vagones se escucharon gritos de júbilo. ¿Eran de los pasajeros, de los maquinistas o de todos ellos juntos? En cualquier caso, se habían salvado y sus gritos de celebración resonaban. Los hombros de Menou se hundieron. Liberada de la tensión que la mantenía en pie, se desplomó y se encontró con el apoyo de alguien. Era Akari. Lo hiciste, Menou. Esta vez, era Akari quien sostenía a Menou, apretándola con fuerza. Sabía que podrías hacerlo. Salvaste a todos en el tren. Eres la mejor sacerdotisa de la historia, no exageres. Asintiendo distraídamente ante la emoción de Akari, Menou bajó la mirada y su expresión se suavizó. Los conductores y el personal del tren estaban confirmando que todos los pasajeros estaban a salvo, ayudándoles a bajar de los vagones y acompañándoles hacia la estación. La Nina que habían conocido en el andén estaba entre ellos. De alguna manera, se dio cuenta de que Menou estaba en el techo y la saludó con una sonrisa inocente. Esa Nina también está a salvo. Todo gracias a ti, Menou, supongo. Saludando con una sonrisa, Menou dejó entrever una pizca de timidez en su comportamiento mientras asentía. Después de todo, una sacerdotisa debe ser pura, propia y muy poderosa, aunque solo fuera una actuación. Menou se alegraba de poder decir con orgullo que había salvado a estas personas. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.